seem to really want to bring those creations to life. Apenas cuando el candado cayó, con un sonido seco del otro lado de la reja, Jerónimo entendió que algo no estaba bien. La puerta del mausoleo no se movía más. No había viento. Nadie más estaba allí. El camposanto de Tepoztlán permanecía igual de vacío que en las últimas horas de la tarde, con las hojas húmedas pegadas a los muros y ese olor metálico que solo la piedra vieja puede acumular. Jerónimo retrocedió lentamente, como si sus propios pasos pudieran alterar el equilibrio invisible que lo rodeaba. El candado, lo sabía, había quedado colgado abierto en la argolla, como siempre hacía cuando barría la entrada del mausoleo de los Alvarado. Nadie tenía por qué tocarlo, nadie más tenía la llave. Mientras tanteaba el bolsillo del pantalón, solo encontró su mechero viejo y un par de clavos sueltos. La llave no estaba, no se había movido de allí. Cerró los ojos un instante, como si negar lo evidente fuera suficiente para deshacerlo. Dentro del mausoleo, la luz natural era mínima. Las estatuas de mármol, ángeles sin pupilas y santos de gesto severo parecían más altos de lo que recordaba. Uno de ellos, el del niño con la túnica rota, proyectaba una sombra alargada sobre el piso de losas frías. Jerónimo retrocedió hasta chocar con una de las paredes. El silencio era tan espeso que incluso sus propios latidos parecían ruidosos. Y entonces lo oyó. Un susurro, apenas un soplo, una voz apagada que parecía arrastrarse por debajo de las lápidas. Las palabras no eran muchas, pero el tono lo atravesó como un clavo helado. «Tú también te vas a quedar». No lo gritó. Lo dijo como quien afirma una verdad que ya está escrita, que no necesita convencer a nadie. Jerónimo abrió los ojos, paralizado. Buscó en las esquinas alguna señal, una sombra moviéndose, un reflejo, cualquier cosa. Nada. Un zumbido leve recorrió su espalda y sus dedos aún temblorosos se aferraron a la escoba que había traído. No era un arma, pero era lo único que tenía en las manos. Se apoyó en ella como si pudiera sostenerlo, porque en ese momento no era el encierro lo que lo asustaba. Era saber que al otro lado del silencio había algo que lo conocía. Y si tú eres de los que disfrutan relatos como este, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu experiencia más aterradora. Puede que no estés tan solo como crees. Fuera, la noche empezaba a caer, y con ella, un frío húmedo que parecía colarse por las grietas del mármol. Jerónimo no gritó. Sabía que nadie lo escucharía. Lo único que podía hacer era esperar y escuchar de nuevo esa voz. 2 meses antes de quedar atrapado en el mausoleo, Jerónimo había vivido la noche más extraña de sus 27 años como sepulturero. Fue durante un entierro rápido, casi sin velorio, de un niño pequeño del barrio de San Teodoro. Se llamaba Lucianito, tenía 3 años y había muerto en cuestión de horas, según dijeron, por una fiebre fulminante. Nadie lloró fuerte en el cementerio. Apenas un par de susurros y una madre sin lágrimas, parada detrás de un paraguas roto. Era una de esas noches donde la lluvia no golpea, sino que cae como si la tierra la succionara sin resistencia. El agua transformó la zona de tumbas nuevas en una mezcla espesa de barro y ramas podridas. Jerónimo, acostumbrado a esos días, hizo lo que siempre hacía. Bajó el ataúd pequeño con cuidado, echó la tierra en capas ordenadas y, por respeto, improvisó una cruz con 2 ramas de pirú. No fue diferente a cualquier otro entierro, hasta que se alejó unos pasos. El llanto lo detuvo. No era un sollozo de adulto ni el aullido de algún perro entre las tumbas. Era un lamento agudo, húmedo, quebrado, de niño. De un niño que lloraba bajo tierra. Jerónimo se congeló. Al principio pensó que podía ser su mente, quizás un eco raro de la lluvia o un gato escondido. Se acercó de nuevo a la sepultura. El llanto seguía, ahora más definido.
No parecía venir de los árboles ni de los pasillos. Venía de abajo. Apretó los dientes. No tenía sentido. Pero en vez de huir, agarró la pala, que aún estaba clavada en la tierra blanda, y comenzó a cavar de nuevo. No buscaba salvar a nadie. Solo necesitaba ver. Necesitaba saber que no estaba perdiendo el juicio. Cada palada era más difícil, la tierra más pesada. El agua formaba charcos que le empapaban los tobillos. Pero no se detuvo. No podía. El llanto se volvía más desesperado. Casi parecía que pedía ayuda. Cuando llegó al ataúd, su respiración era irregular. Tenía barro en las uñas y una sensación metálica en la lengua. Tocó la tapa, estaba fría, tembloroso, la empujó hacia un lado. El chirrido de la madera fue tan nítido que pareció quebrar el cielo. Dentro no había nada, solo un forro de seda blanco, sucio por la humedad. No había cuerpo, ni rastro, ni error. Jerónimo cayó de rodillas en el barro. El corazón golpeaba con una fuerza ajena. No sabía si gritar, llorar o cerrar el ataúd y fingir que nunca lo había abierto. Pero el llanto había parado, en seco, como si hubiese estado esperando que él lo escuchara, como si se hubiese callado al sentir que lo habían encontrado. Lo que pasó esa noche marcó algo dentro de él. Y si crees que ya viste lo peor, te recomiendo quedarte hasta el final. Hay verdades que solo se revelan cuando ya no queda escapatoria. Después del entierro de Lucianito, Jerónimo intentó continuar con su rutina. Limpieza de lápidas, control de registros, podar el césped entre tumbas viejas. Durante días no mencionó nada, ni a Eugenia, su esposa, ni a los compañeros del turno de la mañana. Convenció a sí mismo de que el ataúd vacío tenía una explicación, un error, un malentendido, un traslado que nadie le avisó. Pero entonces llegaron las notas. La primera apareció en un lugar absurdo, dentro de su lonchera. Fue al abrirla como siempre, a las 10 en punto, bajo la sombra del almendro del cementerio. Junto al tenedor había un papel doblado 2 veces, de textura áspera. Lo desdobló esperando encontrar una lista de víveres que Eugenia pudiera haber olvidado entregar, pero no era su letra. Tampoco tenía sentido. Solo decía: «Tú también te vas a quedar». Leyó la frase 2 veces, sintió un hormigueo recorrerle el brazo. Miró alrededor, aunque sabía que estaba solo. No había bromas, no había risas escondidas. Aquello no era una broma. Rompió el papel en pedazos pequeños y los metió en el fondo del termo, junto a los restos de café. Volvió al trabajo con un mal sabor en la boca, pero no fue la última. 2 días después encontró otro billete, esta vez dentro del bolsillo interno de su chaqueta de trabajo. El mismo tipo de papel, la misma tinta corría por las letras temblorosas, la misma frase. Cada vez que intentaba racionalizarlo, otro aparecía, sobre el asiento de su bicicleta, en la tapa del balde donde guardaba las herramientas, incluso una mañana pegado con una tachuela oxidada a la puerta del almacén del cementerio. Ninguno de sus colegas se lo tomaba en serio. Uno de ellos, Bruno, le soltó entre risas que seguramente era su conciencia, bromeando con su costumbre de hablar solo. Jerónimo no les respondió. No lo tomaban en serio porque no sabían. No habían abierto un ataúd vacío. No habían sentido que alguien los observaba desde dentro de la tierra. Una madrugada, luego de una lluvia breve, volvió al panteón antes del amanecer. Quería verificar un reporte de filtración en la zona antigua. Al llegar, encontró un clavo recién incrustado en la cruz de hierro de la tumba más vieja. De él colgaba, balanceándose suavemente por el viento, otro papel húmedo. «Tú también te vas a quedar». El color de la tinta ya comenzaba a correrse por la humedad, pero el mensaje estaba intacto. Fue entonces cuando Jerónimo comprendió que no era una amenaza en el sentido tradicional. Era una certeza, un recordatorio constante, como si aquello que lo observaba no tuviera prisa,
como si simplemente le estuviera avisando lo inevitable. Él no sabía aún qué significaba exactamente, pero lo que fuera ya lo había alcanzado. La normalidad que intentaba mantener comenzaba a agrietarse, y por primera vez sintió que algo lo estaba empujando a irse. No por miedo, sino por instinto de supervivencia. Jerónimo no tardó en entender que su rutina ya no lo sostenía. Se despertaba sobresaltado, a veces empapado en sudor, otras veces sin recordar que había soñado. Caminaba por el cementerio con la sensación constante de que alguien lo seguía a distancia, pero al voltear no había más que flores marchitas y cruces oxidadas. El silencio ya no era un alivio, sino un peso. No habló mucho al respecto. Cuando Eugenia notó que él ya no comía con la misma calma de siempre, apenas dijo que estaba cansado. Le pidió que confiaran en él y que se fueran, que vendieran la casa, que dejaran Tepoztlán atrás. Ella, sin entender del todo, accedió. Lo conocía desde hacía años, sabía cuándo no tenía caso preguntar. En menos de un mes vendieron lo poco que tenían, empaquetaron sus cosas y partieron rumbo a San Marcos del Silencio, un pueblo rodeado por cerros bajos y caminos de terracería, alejado del tránsito, sin cementerio a la vista. Allí alquilaron una pequeña parcela de tierra, con una casa modesta de adobe y un lago al fondo, rodeado por árboles altos y espinos densos. El lugar se sentía al principio como un suspiro largo después de años conteniendo el aire. Jerónimo trabajaba la tierra durante el día, cuidaba gallinas, plantaba tomates y limpiaba el terreno con dedicación. Eugenia sonreía más, cocinaba con esmero y en las tardes paseaban juntos por el borde del lago. Por semanas todo pareció calmarse. La idea de que había dejado atrás aquello que lo perseguía empezó a parecer posible. Incluso el insomnio cedió. Empezaron a dormir con las ventanas abiertas. Pero todo cambió la noche en que comenzó a llover. Era una tormenta repentina, violenta, de esas que revientan sin previo aviso. El viento azotaba las ramas y la lámina del techo vibraba como un tambor. Cerca de las 3 de la madrugada, Jerónimo despertó sobresaltado, no por un trueno, por 3 golpes secos en la puerta principal. ¡Tum, tum, tum! Se levantó sin hacer ruido. Eugenia dormía profundamente. Descalzo, tomó la linterna que guardaba en el buró y caminó hasta la entrada. Puso el oído contra la madera. No escuchó nada más. Dudó. Pensó en volver a la cama. Pero algo lo empujó a girar el picaporte. La linterna iluminó apenas el suelo mojado del porche. No había nadie, solo la oscuridad vibrante del campo bajo tormenta. Iba a cerrar la puerta cuando lo notó. Un pequeño montón de tierra húmeda justo frente al umbral, como si alguien hubiera cavado con las manos y dejado ahí lo que sacó. Jerónimo no se movió, no dijo nada. Solo cerró la puerta, esta vez con llave. Lo que creía haber dejado atrás, al parecer, había venido con él. Y si alguna vez pensaste que cambiar de lugar sería suficiente para dejar el pasado enterrado, quédate. Porque a veces lo que enterramos no se queda donde lo dejamos. A la mañana siguiente, todo parecía normal. El cielo estaba despejado como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. El sol golpeaba los tejados y un leve vapor salía del suelo mojado. Jerónimo se levantó temprano, como siempre. Fue directo al gallinero, pero al acercarse notó un detalle que lo detuvo en seco. No se escuchaba nada, ni cacareos, ni aleteos, ni el ruido habitual del revoltijo matutino. Solo silencio. Abrió la puerta del corral con una mano temblorosa. El olor fue lo primero que lo golpeó. Un olor denso, metálico, mezclado con humedad. Al centro del piso de tierra yacían sus 3 gallos, los más fuertes, los que solían cantar antes del amanecer. Estaban muertos, colocados en círculo, cuidadosamente alineados, pero lo peor no era eso.
Lo que hizo que Jerónimo retrocediera con arcadas fue que a cada uno de ellos le faltaban los ojos. No había sangre, no había plumas revueltas como si un depredador los hubiese atacado. Solo estaban ahí, intactos, como si alguien los hubiera dispuesto con intención. Los cuencos vacíos parecían mirar hacia el cielo, congelados en ese gesto que no pedía ayuda. Solo decía: «Te estoy viendo». Eugenia llegó corriendo cuando oyó su grito. Al ver la escena, se llevó ambas manos a la boca y soltó un «Dios mío». En voz baja, Jerónimo no respondió. Cerró la puerta del gallinero sin decir una palabra. Caminó directo a la cocina y se lavó las manos con fuerza, como si pudiera arrancarse la sensación de suciedad que lo cubría por dentro. Llamaron a la comandancia local. Un sargento robusto y 2 jóvenes llegaron por la tarde. Revisaron el gallinero, tomaron notas en una libreta sucia y dijeron que probablemente había sido un animal salvaje. Un tejón quizá, o un tlacuache grande. Eso dijeron. Jerónimo no respondió. Eugenia les ofreció café, pero ellos se fueron rápido, sin parecer muy interesados. Esa noche, Jerónimo no cenó. Se quedó sentado en la entrada de la casa, observando el campo. El viento movía las ramas del eucalipto, y por un momento pensó ver una figura entre las sombras. No era claro, pero esa sensación de ser observado, esa presión constante en el pecho, volvió. Antes de dormir, encontró tierra en el borde interior de la ventana del dormitorio. Un puñado minúsculo, como si alguien hubiera apoyado los dedos sucios allí. No dijo nada. Solo cerró las cortinas con fuerza y apagó la luz. Esa noche, Eugenia tuvo su primer sueño inquietante. El día siguiente sería más pesado, pero Jerónimo aún no lo sabía. Y si alguna vez sentiste que algo inexplicable rondaba cerca de tu casa, este relato va a tocar una herida que tal vez nunca cerraste. Quédate. La verdad aún no ha salido a la superficie. Desde que llegaron a San Marcos del Silencio, Jerónimo había comenzado a escribir. No era costumbre, nunca llevó diarios ni fue hombre de anotar cosas, pero necesitaba descargar lo que no podía contar en voz alta. Compró un cuaderno de tapa dura en la única papelería del pueblo y empezó a llenar sus páginas con todo lo que recordaba. El ataúd vacío, los billetes, los gallos muertos. Era su manera de mantenerse cuerdo. Si lo escribía, podía separarlo de su cabeza. Lo hacía a escondidas, en el cuarto que él mismo había convertido en taller. No era un lugar especial, apenas una habitación con estantes, una mesa y una lámpara. Pero era suyo. Allí sentía que tenía control, o al menos eso pensaba. Una tarde, al regresar de revisar el cercado trasero dañado por el viento, encontró la puerta del cuarto entreabierta. Juraba haberla dejado cerrada. No le dio mucha importancia. Tal vez Eugenia había entrado por error. Pero al sentarse frente al escritorio, vio que el cuaderno estaba abierto sobre la mesa, y no en la página donde había escrito la noche anterior. Estaba en una hoja limpia. En ella, con tinta negra y letras mal trazadas, se leía una frase: «No debiste salir». El corazón le dio un brinco. Cerró el cuaderno con fuerza, buscó marcas, rastros, algo. Pero la ventana seguía cerrada, y Eugenia había estado cocinando toda la tarde a la vista de él. Volvió a abrir el cuaderno y pasó las páginas. Todo lo que él había escrito estaba ahí, pero a partir de esa noche, algo cambió. Cada mañana, al volver al cuarto, encontraba nuevas palabras escritas, nunca muchas, 1 o 2 frases, todas con la misma caligrafía irregular, la tinta ligeramente corrida como si hubiese sido escrita con urgencia. Ellos aún están aquí. ¿Por qué no has cavado? Abre la tierra. Las frases no respondían a nada, solo aparecían, como si fueran advertencias o recordatorios.
intentó dejar de escribir. Encerró el cuaderno en una caja de madera, pero una semana después lo encontró sobre su almohada, abierto, con una nueva frase escrita en letras más grandes. Tú sabes dónde. Desde entonces, el taller dejó de ser un refugio. Cada vez que entraba, sentía el aire más frío, más denso. La luz de la lámpara titilaba sin razón, y aunque nunca veía nada moverse, tenía la sensación de que alguien ya lo había estado observando desde antes de abrir la puerta. Jerónimo no se lo contó a Eugenia. Ya bastante tenía ella con los sueños que empezaban a atormentarla. ¿Y tú, alguna vez tuviste la impresión de que alguien escribió lo que tú jamás dijiste en voz alta? Si es así, no estás solo. Quédate con nosotros. Lo que viene va a doler más de lo que crees. Eugenia había cambiado. Jerónimo lo notó poco a poco, como si una sombra se le hubiese adherido sin que ella lo supiera. Al principio fueron despertares bruscos, a medianoche, con la respiración entrecortada. Decía que soñaba con encierros, con pasillos de tierra, con techos que caían sobre ella. Al principio, él le aseguraba que era el estrés del cambio, que la vida de campo tenía su propio ritmo, pero dentro de él sabía que no era eso. Una madrugada despertó sobresaltado por un grito seco. Eugenia estaba sentada en la cama, las sábanas caídas al suelo, la mirada perdida en la nada. Tenía las manos en el rostro, temblando. Jerónimo encendió la lámpara. Cuando ella bajó los brazos, él vio 3 marcas rojas recorriendo su antebrazo izquierdo, largas, paralelas, como si alguien le hubiese rasgado la piel con uñas muy finas. No estaban sangrando, pero eran profundas. «Me tocó», dijo ella con la voz rota. Había una mano fría al lado mío. Pensé que eras tú, pero cuando abrí los ojos no había nadie. Jerónimo no respondió. Fue por el botiquín, limpió las heridas en silencio y las cubrió con una gasa. Su rostro no mostraba sorpresa, solo tensión. Era la primera vez que Eugenia sufría un ataque físico, y aunque él había intentado mantenerla al margen, ahora ya no había diferencia. Ambos estaban atrapados en lo mismo. Después de eso, los días se volvieron más densos. Ella ya no cocinaba como antes. Pasaba horas sentada en la entrada mirando al monte. A veces murmuraba nombres que Jerónimo no reconocía. Una noche, en medio de una conversación trivial, preguntó en voz baja: ¿Tú crees que los muertos pueden seguir a alguien por kilómetros? Jerónimo tragó saliva. Respondió que no, que esas cosas eran leyendas, pero ya no lo decía con convicción. La desaparición de Bolita, el perro que habían adoptado al llegar, fue otro golpe. Siempre estaba cerca, siempre atento. Una mañana no apareció, ni para la comida, ni para dormir. Lo buscaron por horas, llamándolo entre los árboles, golpeando la tapa del comedero con una cuchara. Nada, ningún rastro, ni ruidos, ni huellas, como si se hubiera desvanecido. Fue entonces cuando Eugenia dejó de dormir por completo. Se levantaba varias veces por noche, prendía luces, revisaba cerraduras. Sus ojeras se hacían más hondas y el poco color que tenía en el rostro se evaporó. Jerónimo, viéndola así, comenzó a sentir algo peor que el miedo. Culpa. La entendía, porque él también sentía que algo en esa casa se movía sin hacerlo, que algo los observaba cuando estaban en silencio. El cuaderno seguía apareciendo en lugares imposibles, y cada vez que una frase nueva surgía, Jerónimo tenía la certeza de que alguien más, algo más, vivía con ellos, aunque no podía verlo. Después de los rasguños en el brazo de Eugenia y la desaparición de Bolita, Jerónimo comprendió que ya no podían seguir callando. Algo que no entendía estaba tomando control de su entorno. Decidió buscar ayuda, pero no cualquier ayuda. Necesitaba gente que conociera el mundo invisible, que supiera nombrar aquello que él no se atrevía a describir. Primero acudió al sacerdote del pueblo más cercano, el padre Ramiro, un hombre mayor,
de voz pausada y mirada serena. Escuchó la historia en silencio, asintiendo a cada frase. Aceptó ir a la casa sin dudarlo. Llegó con agua bendita, una cruz de madera y un libro viejo que llevaba en una bolsa de lona. Recorrió la casa, roció cada habitación con agua bendita, mientras murmuraba oraciones. Jerónimo lo seguía en silencio. Al llegar al cuarto de trabajo, el ambiente cambió. Ramiro se detuvo frente al escritorio y se quedó quieto por varios segundos. «Aquí hay algo que no se quiere ir», dijo. Sus manos comenzaron a temblar. Aceleró el ritual y, sin despedirse, salió del lugar casi corriendo. Esa fue la última vez que lo vieron. Nunca respondió las llamadas posteriores. El segundo intento fue con un pastor evangélico de Cuernavaca que, según un conocido, había limpiado varias casas afectadas por fuerzas oscuras. Aceptó con entusiasmo. Llegó cantando, con una Biblia desgastada bajo el brazo y una sonrisa confiada. Durante la oración su voz fue firme, hasta que comenzó a toser. Primero leve, luego con fuerza. Se puso rojo. Soltó el libro. Tartamudeó. Dijo que no se sentía bien. Salió de la casa pálido y no volvió jamás. El tercero fue un grupo de espiritistas provenientes de un caserío llamado Ocotlán de los Remedios. No cobraban, solo pedían respeto y silencio. Eran tres: una mujer mayor, un hombre joven de lentes gruesos y una señora que no hablaba. Llegaron al atardecer. Encendieron velas, colocaron un mantel blanco en el suelo, incienso, cuencos con agua. Jerónimo y Eugenia observaron desde la cocina. Durante la sesión, cosas comenzaron a pasar. Un vaso estalló solo, la lámpara titiló sin motivo, una sombra pareció cruzar el pasillo. La médium mayor, de cabello recogido y voz apagada, interrumpió la ceremonia. Miró fijamente a Jerónimo. Su frase fue breve. Apenas un susurro, pero con el peso de una sentencia. No es la casa, eres tú. Tú trajiste a los muertos contigo. Después de eso, recogieron todo y se marcharon. No hubo más rezos, no más cantos, ninguna promesa. Aquella noche, Eugenia lloró en silencio. Jerónimo se quedó en el porche hasta que amaneció, sintiendo que el suelo bajo sus pies ya no le pertenecía. Y si alguna vez pensaste que lo que llevas dentro no puede arrastrarte, espera, porque hay heridas que no se ven, pero nunca dejan de sangrar. La madrugada en que Jerónimo decidió cavar no fue muy diferente a las demás. No hubo voces, no hubo golpes, solo un silencio anormal, como si hasta los grillos hubieran decidido callarse. Al salir de la habitación, se encontró con la puerta del cuarto de trabajo entreabierta. La luz de la lámpara parpadeaba, aunque no había electricidad en esa parte de la casa desde hacía días. Sobre el suelo, al centro exacto de la habitación, había un pequeño montón de tierra húmeda. No era tierra cualquiera, era oscura, casi negra, como la del cementerio. Y en el centro, enterrada hasta la mitad, había una pala vieja, oxidada, que no reconocía. No era suya, no la había traído. Eugenia seguía dormida. No necesitó pensar mucho. Agarró la pala con fuerza y caminó hacia el patio trasero, hacia ese punto exacto donde, semanas atrás, había encontrado el primer montón de tierra frente a la puerta. El mismo lugar donde murieron los gallos, donde nada volvía a crecer. La luna, oculta detrás de nubes densas, apenas dejaba ver el contorno del terreno. Pero Jerónimo sabía dónde pisar. Colocó la pala sobre el suelo y comenzó a escarbar. Al principio, la tierra ofreció resistencia. Estaba compacta, como si llevara años sin tocarse, pero a medida que avanzaba se volvía más blanda, más fácil, como si algo o alguien desde abajo la estuviera soltando para él. Las manos le temblaban, pero no se detuvo. Cavó sin mirar el reloj, sin pensar en otra cosa que no fuera seguir. La pala golpeó algo duro. No era piedra, no era raíz, era algo liso. Sonó hueco, como madera podrida
o hueso seco. Arrojó la pala a un lado y siguió con las manos, apartando la tierra con una urgencia que ya no podía contener. Sus dedos tocaron algo redondo, firme, con una textura que reconoció al instante. Un cráneo, pequeño, del tamaño de un puño. Lo sacó con cuidado, temblando. Era humano, de un niño, y en una de sus cuencas, firmemente enrollado, había un papel. Lo desdobló con torpeza, las manos cubiertas de barro. La tinta se había corrido, pero el mensaje estaba claro. Tú también te vas a quedar. Jerónimo se dejó caer de rodillas, el cráneo en una mano, el billete en la otra. Lloró, no de miedo, lloró porque entendía, porque cada palabra escrita desde que empezó a cavar le había conducido a esto. No había sido amenaza, había sido promesa. No hubo viento, no hubo ruidos, solo la certeza de que desde esa noche todo había cambiado. Ya no había preguntas, solo una verdad que, aunque no podía explicar, sentía como un hierro caliente en el pecho. Lo que sea que lo había seguido, por fin había sido encontrado. A la mañana siguiente, el aire tenía un peso distinto. No era más liviano, pero tampoco oprimía el pecho como antes. El cielo estaba despejado y por primera vez en semanas el lago no olía a descomposición. No había burbujas saliendo de sus aguas, ni espuma gris en la orilla, solo silencio. Un silencio limpio, como si el lugar hubiera estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. Jerónimo no dijo nada. Enterró el cráneo donde lo había desenterrado. Con cuidado, sin prisa, con las manos aún temblorosas, lo cubrió de nuevo con tierra fresca y por decisión propia plantó encima un puñado de lavanda y ramas de ruda que Eugenia había dejado secar en la cocina. Luego tomó 2 palos secos y armó una pequeña cruz improvisada, sin nombre, sin fechas, solo una señal, una forma de reconocer que ahí algo importante había sido sellado. Eugenia despertó más tarde de lo habitual. No tenía ojeras, no mencionó pesadillas. Tomó café con calma y preguntó si podían salir a caminar por la tarde. Jerónimo asintió, sin dar explicaciones. Solo la miró. Por primera vez en meses, sus ojos no estaban nublados. El perro, Bolita, regresó esa misma semana. Magro, con las patas sucias, pero sin heridas. Se apareció en la entrada una mañana, rascando la puerta como si nunca se hubiese ido. Eugenia lloró. Jerónimo lo bañó con agua tibia y no preguntó dónde había estado. Algunos silencios ya no necesitaban llenarse. El cuaderno desde entonces dejó de escribir por sí solo. Permaneció guardado en la misma caja donde Jerónimo había intentado encerrarlo antes. No lo volvió a abrir. No quería respuestas, quería espacio. Cada vez que pensaba en todo lo vivido, una sola palabra se repetía en su mente: basta. Con el paso de los días, la casa comenzó a respirar de nuevo. El olor a tierra mojada dejó de colarse en los rincones. Las luces dejaron de parpadear. No más golpes, no más frases escondidas. Solo días normales, donde uno puede podar un árbol, preparar un almuerzo, ver el atardecer sin esperar que algo aparezca entre las sombras. Pasaron los meses. Jerónimo construyó nuevas colmenas al borde del terreno y comenzó a trabajar con miel. Las abejas eran metódicas, tranquilas, predecibles. Nada en ellas lo asustaba. Plantó más lavanda. Mantuvo la tierra firme y limpia. Y aunque la paz no era total, se había vuelto suficiente. Nunca volvió a acercarse a un cementerio. Cuando alguien en el pueblo hablaba de muertos, cambiaba de tema, no con brusquedad, solo con una sonrisa corta y una mirada hacia abajo. En el fondo de su escritorio, dentro de un cajón cerrado con llave, el cuaderno aún permanece. La tapa está desgastada. Algunas páginas siguen rasgadas, y en la primera hoja, escrita con letras que ya no parecen tan ajenas, una sola frase permanece intacta. Uno puede salir del cementerio,
pero el cementerio nunca sale de uno.